Estamos en un nuevo podcast de Editorial Colima y la verdad es que lanzar un nuevo libro siempre es un motivo de muchísima alegría, pero en este caso os diré que la alegría es doble, porque primero porque tenemos un librazo, os diría de verdad que es un tesoro que tengo ya entre mis manos, antes que los autores sé que tienen envidia, pero pronto se solucionará, que vale nuestro trabajo 5.000 años de historia de la retribución. Y en segundo lugar, porque quienes han escrito este libro, Javier Fernández Aguado y Josep Capell Guiu, pues la verdad es que son, sobre todo Javier en el sentido autor consumado de Colima y Josep Capell en el sentido también de que todos formamos parte de la plataforma de protagonistas, un gran proyecto que hemos formado y del que habréis probablemente oído hablar para intentar impulsar un mundo mejor con nuestro trabajo, con nuestro pensamiento. Y creo sinceramente que este libro también forma parte de este camino que estamos haciendo en todos para hacer las cosas muy bien. Bueno, de todo ello vamos a hablar ahora con los protagonistas de este y autores de este libro, con Javier y con Josep, pero como en otras ocasiones, antes de ello voy a dar paso a la directora de comunicación de Editorial Colima, a Rocío Aguilar, para que nos presente de nuevo, por si hay algún despistado que todavía no los conoce, Rocío, pero vamos a hacer bien las cosas, y presentarnos a Javier Fernández Aguado y a Josep Capel. Por favor, adelante. Pues sí, muchas gracias, Marta. Vamos a presentar a estas dos importantes personalidades del mundo del management y de la gestión empresarial, como son Javier Fernández Aguado y Josep Capell. Pues Javier Fernández Aguado es sin duda uno de los intelectuales más importantes de nuestro país. Javier es madrileño, es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense y también es doctor en Filosofía. Tras años de trabajo como alto directivo, desde 2003 es socio director de Main Value, una firma de servicios profesionales para alta dirección, y es director de investigación de Euthim Business School. Su trabajo como investigador, conferenciante, asesor ha recibido numerosos reconocimientos en Estados Unidos, Gran Bretaña, Colombia, México, obviamente España, entre otros el premio Peter Drucker a la innovación en management. Es uno de los protagonistas del libro Pensadores Españoles Universales, que analiza autores contemporáneos como De la Cortina, Julián Marías o José Ortega y Gasset. Es catedrático en el Foro Europeo, ha dirigido durante un sexenio la cátedra de Management de la IE Business School, se han escrito más de 300 libros y ensayos sobre su pensamiento, incluso se han celebrado simposios internacionales, es uno de los contados ponentes del World Business Forum, el WOBI, que este mismo año, hace unas semanas, ha participado precisamente en las jornadas WOBI en Ciudad de México. Javier, obviamente, ha escrito más de 30 libros en solitario y otros tantos en colaboración con otros autores. Y por su parte, Josep Capell es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Barcelona, tiene un máster en Coaching Organizacional por The University Global Management y es actualmente el CEO de CEINSA, una firma especializada en el diseño y la implantación de políticas de compensación. Hace más de 20 años que se dedica a la consultoría estratégica en gestión de personas. Josep ha desarrollado su carrera profesional entre el Principado de Andorra, Barcelona y Madrid. Es miembro fundador de CAMTO, el Centro Avanzado de Métricas de Desarrollo del Talento Organizativo, y aparece también en el libro Los imprescindibles del management, que le considera una de las 10 personas de referencia del management en España. También Josep es profesor en el Máster de Dirección de Recursos Humanos en la UAM y en el MBA Executive de la Universidad del País Vasco y en la Galicia Business School. También es conferenciante en diferentes foros, colabora en diversos organismos públicos, escribe artículos técnicos y de opinión en revistas especializadas como pueden ser Ejecutivos, Observatorio de Recursos Humanos o Equipos y Talento. Y en 2022, Josep recibió el premio Javier Fernández Aguado por la búsqueda de la excelencia profesional basada en el pensamiento de Javier. También Josep ha escrito dos libros, Aprender a gobernar los mejores, de los que luego hablaremos, y es un nuevo libro el que hacen entre los dos, que se titula ¿Qué vale nuestro trabajo?, que ahora van a hablar ellos en profundidad, que además cuenta con un apéndice elaborado por Ana Cristina Sánchez. Ambos, que no se me olvida, aunque lo ha comentado Marta, son integrantes, junto a Marta también, de la plataforma protagonistas.org. Y bueno, yo creo que ya hemos introducido bastante de todo esto, así que ya os dejo directamente con Javier, con Josep y con Marta. Bueno, gracias Rocío, pero antes de entrar en la conversación te voy a proponer que pinches el book trailer que me has preparado en la editorial del libro y comenzamos.
queridos Javier y Josep, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes. Genial, contento de estar aquí, o sea que cómo se puede pasar mejor una tarde que con vosotros dos, o sea que perfecto. Bueno, pues que yo intentaba transmitir así mi entusiasmo pues por este proyecto compartido con vosotros, sois garantía de éxito, pero tengo que contar que me habéis sorprendido para bien, habéis superado mis expectativas, porque yo sé que en esas comidas que tenéis habitualmente pues os ocurren cosas, desafíos. En este caso, Josep le lanzó un guante a Javier, que era ni más ni menos que acometer una investigación inmensa de 5.000 años de historia, de un tema apasionante y desconocido, apasionante en el sentido de que nos afecta a todos, que es el tema de la compensación, qué vale nuestro trabajo, como lo hemos explicitado en el título del libro. Y Javier se puso a la tarea, bueno, de la que vamos a hablar. Desde luego lo ha hecho con este desafío monumental, pues con un acierto, con una gracia. En ocasiones, eso lo he dicho, me ha sorprendido de lo ameno que puede llegar a ser un libro de un tema aparentemente, ¿sabes? Uno dice, ¿cómo enfrentarse a esto? Y luego con un aterrizaje en la actualidad magistral por parte de Josep, con lo cual queda el recorrido completo, ¿eh? Lo que ha sido la historia de la humanidad desde este punto de vista hasta cómo lo está haciendo ahora CEINSA, porque CEINSA es la empresa que dirige Josep y que experta en estas lides, ¿no? De compensación y del trabajo. Pero bueno, de todo ello quiero hablar con vosotros para que me contéis la intrahistoria de la historia, porque la historia ya la habéis escrito de forma magnífica en este libro que queremos que nuestros oyentes lean. Así que empezar como queráis a contarnos sobre todo los inicios y qué es lo que se pretende y qué es lo que habéis conseguido con este proyecto. El que quiera. Javier, por favor. Bueno, pues arranco yo. Efectivamente, hay un refrán kikuyu que dice que todo río ancho nace lejos y este proyecto nació hace ya unos cuantos años, yo creo que unos 4 o 5, en una de esas reuniones bimestrales que Josep y yo mantenemos. Y efectivamente, fue un desafío de Josep que me planteó el realizar un estudio de las políticas retributivas a través de la historia que él ha completado, como ahora se detallará, eh, con lo que está sucediendo y lo que va a suceder en temas de política retributiva. El, el origen, digamos, puntual histórico es esa conversación durante esa comida y filosóficamente el libro se explica por qué cada uno de nosotros trabajamos, lo sepamos o no, por 3 motivos. Hay una motivación intrínseca, otra extrínseca y otra trascendente. La motivación extrínseca es nosotros cambiamos tiempo por dinero, cambiamos esfuerzo por dinero y es muy importante. Y de hecho este libro va de eso, pero no es la única motivación. Hay una motivación intrínseca que es que cada uno de nosotros cuando trabajamos podemos mejorar o empeorar y hay que procurar que el trabajo nos haga mejores y no nos haga peores. Y esto se plasma en la tercera motivación del trabajo, que es la motivación trascendente, que se explica por lo que les pasa a los demás cuando interactúan con nosotros. En otros textos yo he centrado más bien mi reflexión en estos 2 segundos motivadores, en la motivación intrínseca y la motivación ascendente, y este libro se centra explícitamente en cómo la motivación extrínseca, es decir, nuestro cambio de brega por efectivo, ha sido realizado a través de la historia. Bueno, Josep, te toca, porque esto de la Muy brega bien. me gusta porque los sinónimos tienen este Bueno, componente exótico, sí. y antes de ponerme en lo del libro, dejad que un reconocimiento a Rocío, porque cuando ha explicado el currículum de Javier y después tenía que explicar el mío, estaba asustado. Y hombre, no me ha hecho quedar mal del todo. Que no me ha hecho quedar mal del todo. Eh, entonces, a ver.
en la vida solo hay mucha ventaja de solucionar lo que es la pasión, juntar la pasión y juntar el trabajo es fantástico. Y la suerte que tuve yo de que al final los que sabéis que curro mucho, pero también soy un disfrutón de la vida, es en una buena comida con Javier, poder el hecho de disfrutar con el hecho de poder compartir una buena conversación con alguien que realmente le aprecias, aprendes y realmente poder salir un proyecto conjunto. Y eso fue una gran suerte. Y entonces, la verdad es que además todo esto vino añadido en el hecho de que cuando yo sabéis que me dedico a la compensación y es una pasión para mí, pues resultaba que en el mercado no sabías encontrar ni manuales históricos de compensación, ni sabías encontrar las últimas tendencias. Yo cuando doy clases, muchos alumnos me preguntaban dónde podían leer, dónde podían formar y tenía verdaderas dificultades, sobre todo también de encontrar cosas en castellano. ¿De acuerdo? Siempre había alguna referencia en Estados Unidos, anglosajona, pero con cosas muy complejas, sin tocar mucho la parte histórica, en las tendencias muy técnicas pero difíciles de entender. Y creo que el reto venía para precisamente escribir en castellano una obra que pudiera demostrar que a veces, como muchas veces dice Javier, las cosas no las inventamos, sino que replicamos cosas que han pasado a lo largo de la historia y tener una visión hacia detrás, pero además de una manera fácil y sencilla, hacer llegar a la gente que los modelos de compensación, como muy bien has dicho Marta, nos tocan muy de cerca y que realmente explicarlo de una manera clara, muy técnica y muy profesional, pero a la vez con un lenguaje fácil de llegar a la gente, pues creemos que realmente era una cosa que no existía y que vamos a cubrir un hueco que espero que a la gente le guste. Y luego hay un valor añadido, entre otras muchas virtudes que tiene vuestro proyecto y cómo lo habéis llevado a buen puerto. Fíjate cómo ha empezado Javier la conversación. Hablamos de políticas retributivos y empieza a hablar de motivación. Aquí, o sea, todo es una cuestión de dónde se pone el observador, ¿no? Y creo que se eleva el nivel. Y me gusta porque ayer tuve ocasión de tener una conversación en los podcasts que hacemos de protagonistas, Josep, con Tony, de tu equipo, con Tiny Sí, Piniers. me lo dijo. Y tuve oportunidad de conocer un poco mejor, un poquito cada vez voy conociendo qué hacéis en CEINSA, cómo lo hacéis, y tengo muy claro que tenéis este abordaje también de la cuestión, que es el punto que le ha dado Javier al libro. Esto es un arte, el arte de poner en valor pues el talento de las personas, ¿no? Que al final se materializa, desemboca pues en una remuneración porque hay que ser compensado y hay que vivir, ¿no? Pero hay mucha más enjundia de todo esto. Javier, cuenta cómo se puede abordar un proyecto de un alcance tan grande, de qué hilo vas tirando para articular la columna vertebral sobre la que construir un libro como este. Bueno, cuando uno recibe un desafío como este, que no es el único que he recibido de parte de Josep, y de hecho ahora estoy dándole vueltas a otro del que hablaremos más adelante, pues lo primero es construir un poco el relato, es decir, cómo estructurar la investigación. En este caso, yo consideré que había dos aspectos muy relevantes. Primero, lo que han dicho los grandes economistas de la historia sobre el tema, y es una parte quizá la más ardua de las dos, pero que es fundamental, porque entender lo que los grandes teóricos de la economía han escrito, pues es fundamental. Ahí trato pues desde David Ricardo hasta Dan Smith, y por contraposición, entre otros muchos, a Karl Marx. Luego, si hay ocasión, nos detendremos un poco en las curiosidades de este personaje a la hora de hablar de la retribución, que, por mencionar una cosa, él vivió de herencia en herencia y tiro porque me toca. Es decir, aparte de leer, no se le conoce trabajo alguno. Eso sí, dilapidó en bebida junto a su amigo Engels y en otras actividades también poco recomendables, ¿no? Bien, esa primera parte, a pesar de que es bastante densa, consideraba que era una de las patas del libro. La segunda parte, más amplia, es la dedicada a rastrear, a espigar, con esa expresión que sé que te gusta, espigar allí donde ha sido posible
cuáles han sido las políticas retributivas a lo largo de la historia, sea en Mesopotamia, en Egipto, en Grecia, en Roma, luego en la Edad Media también, y por ahí empezó en parte este libro, cómo Hernán Cortés pagaba tanto a los marineros como a los militares que iban con él. Tenía políticas retributivas diferentes porque su función era diferente. Y de hecho, esa fue la chispa, creo, y ahora Josep confirmará o no, que le llevó a plantear, precisamente originada en el libro anterior, en el Encuentro de Cuatro Imperios, donde yo menciono que Hernán Cortés tenía una política de retribución fija y otra variable en función de resultados, algo que hoy parece novedoso, radicalmente creativo y que a lo largo de la historia pues uno lo va encontrando. Dedico también tiempo a la retribución en China, luego también en todos los países de inspiración comunistoide, y luego ya viene esa excelente presentación de Josep recogiendo el pensamiento clásico y las aportaciones clásicas para decir el camino, el sendero por el que debe dirigirse la retribución hoy en día para cumplir con un elemento fundamental que es la justicia. Oye, Josep, está claro que tú eres experto en talento, porque nadie que no hubiera sido Javier con todo el trabajo previo que había hecho, efectivamente, hablas de Hernán Cortés, de los egipcios, en fin, son civilizaciones que tú has estudiado, que conoces, me atrevería a decir que dominas, y ha sido investigación sobre investigación, profundizar en un aspecto más de mucho de este recorrido ya hecho, si no hubiera sido realmente inabordable. Y además tiene otra cosa, ahora que me ha recordado las dos partes que tiene el libro, Javier, con su exposición, Josep, que pone en valor, pues este señor es un doctor en economía. Me gusta, ¿sabes?, que despliegue pues todo su saber al respecto, ¿no? Y este contextualización a la que se refiere, bueno, pues viene muy al caso y es muy agradable, la verdad, y necesaria en este libro. A ver, Josep. Totalmente de acuerdo. Como dice Javier, el germen fue leer los Cuatro Imperios y que ya había gente que estaba diseñando modelos de retribución variable. Una de las cosas que aprendes cuando miras hacia atrás, y en eso sabéis que Javier, los que lo escuchamos habitualmente, siempre refuerza esa idea de que tenemos que mirar para atrás para no cometer los mismos errores. Una de las cosas que aprendes de manera muy clara precisamente es el hecho de que a lo largo de la historia, todas las sociedades ha habido buenos directivos, malos directivos, hay gente que se preocupa de motivar a su gente y hay gente que no. Lo único que quizá ha complicado ahora es que todo es mucho más rápido, todo es mucho más conocido y que realmente, pues bueno, al final tienes que mirar para atrás para tener en cuenta y no caer en determinados errores, pero también tienes que mirar las actualidades y lo que pasa. Y en eso yo he tenido la gran suerte de que, dedicándonos a que lo nos dedicamos, no dejas de plasmar lo que te encuentras en el día a día de las empresas. Y al final es un tema quizá de justicia, de equidad, que Javier sabe que a mí me gusta más esa palabra, de tratar a la gente de tal manera, primero, las cosas solo funcionan si ganan todas las partes. Al final, la compensación, como otras cosas, tiene que tener una visión humanista, que tiene que tener una visión que realmente tiene que ganar los colaboradores y tiene que ganar la organización. Si cualquier cosa no está equilibrada, es insostenible en el tiempo. Y eso se traslada en política retributiva, en talento y en cualquier cosa que queramos hacer o en la vida política. En compensación, quizá la única diferencia que hay ahora en el futuro es que se tienen que diversificar mucho más las cosas y se tiene que ser mucho más flexible. Supongo que en la época de Hernán Cortés, el que no cubría los objetivos debía tener una mala salida. Seguramente no le despedían, le pegaban un tiro o le pegaban un golpe de espada y lo solucionaban. Ahora todo está un poquito más complicado y tenemos que planteárnoslo de diferente manera. Entonces, es curioso, y quizá me adelanto, pero mi parte la planteo casi como una hamburguesa. La planteo como una cosa que cada uno nos gusta una hamburguesa de diferente manera y lo que tenemos que hacer es escuchar muy bien y saber todas las posibilidades y las capas que puede tener una hamburguesa para cada uno después decir cómo la tenemos que implantar en nuestra organización. Porque lo que la historia ha demostrado es que la que funciona en un sitio y funciona en un grupo no tiene por qué funcionar de igual manera en todos los grupos y en todas las cosas. Y esa es la intención, es decir, nosotros os damos toda la información
porque desde una lectura crítica y desde una lectura donde quieres aprender, verás todas las posibilidades que tienes, tanto a lo largo de la historia o de los grandes pensadores, como lo que realmente se está utilizando ahora y creo que se va a utilizar en un futuro. A ver, yo fíjate, oyéndoos, claro, me hacéis mover las neuronas y lo que me viene a la mente es que el libro es extremadamente interesante, bueno, porque además de estas suculentas anécdotas históricas que aderezan un poco toda la lectura, ¿no? Que se agradece porque pues eso, ameno, divertido, o sea, lo pasas muy bien leyéndolo. Es que al final no es un libro tan especializado en un aspecto, sino que el libro es un libro que habla de buen gobierno, que habla de liderazgo, que habla de management. La remuneración no deja de ser una pieza en el engranaje. Por eso la conversación ha empezado con un aspecto tan inherente a las personas, ¿no? A lo que es el ser humano y la motivación, ¿no, Javier? Sí, yo defiendo que las organizaciones tienen que tener bien presente cuál es su centro. Las organizaciones son para las personas, no las personas para las organizaciones. Todo lo que es bueno para la persona, en principio, es bueno para la organización. Y esto reclama esa equidad que sabiamente analiza Josep, porque al final, en una organización fundamentalmente empresarial, mercantil, financiera, tiene que haber un equilibrio armónico. Ese equilibrio armónico tiene que retribuir equitativamente a los accionistas, que son los que han apostado para llevar adelante ese proyecto con su capital, tiene que retribuir necesariamente a la hacienda pública, que no se sabe muy bien lo que ha hecho, pero va a poner la mano siempre y casi siempre en exceso a lo largo de la historia, lo mismo que en el presente. Luego hay que retribuir a todos aquellos que ponen algo, cualquier tipo de proveedor, y entre todos aquellos se encuentran los trabajadores. Ese equilibrio armónico para que haya una equidad que motive a todo el mundo es difícil de hallar. Y si se rompe el equilibrio, desaparece la equidad y todo salta por los aires. Cuando los siervos de la gleba se levantan en la Rusia zarista, lo hacen con motivo. ¿Por qué? Porque los nobles están tirando, los nobles, los capitalistas, los accionistas, vamos a llamarlos así, están tirando demasiado de la manta. Pero también pueden saltar las cosas cuando en un país la política retributiva, y no quiero mencionar ninguno, se pone tan a favor del trabajador que el accionista dice, oye, pues yo me voy a otro lugar porque tengo que encontrar rentabilidad para mis caudales. Ese equilibrio no es matemático. A mí me gusta explicar que el management es una ciencia artística y la política retributiva es una ciencia artística. Es decir, hay unos elementos que son científicos, la verdad de la ciencia está antes, ácido más base es igual a sal más agua, aquí y en Pekín. Y esto se aplica a cualquier ámbito de la realidad económica. Pero luego está esa parte quizá más bonita, artesanal, artística, que es en la que quienes se dedican profesionalmente a definir políticas retributivas, como es el caso de CEINSA y todo el equipo, tienen que hallar, porque la verdad de la ciencia está antes, la verdad del arte está al final. Un soneto no es un soneto hasta que no está acabado, sino es un soneto inacabado. La piedad no es la piedad hasta que Miguel Ángel la terminó, si no sería pues algo que quedó a medio hacer. Por eso las políticas retributivas antes y ahora necesitan mucho de ciencia y necesitan también mucho de esa sensibilidad artística que quien no tiene pues intenta aplicar un molde y aquello no funciona. Por eso la oportunidad de este proyecto, Josep, ¿no? Porque tú como bueno, aspirante, ¿no? Es lo que hacéis, efectivamente, vuestras intervenciones como asesores expertos en esto es a aspirar o a restablecer la armonía en aquellos lugares donde no exista o buscar el equilibrio cuando se pida vuestro acompañamiento y el estudiar, el entender quiénes lo consiguieron en la historia, como bien decíais, en la historia ha pasado de todo, lo bueno, lo malo y lo regular, el intentar reproducir, imitar o sacar inspiración en otros modelos de éxito y también de fracaso, como no, de la historia
pues es un ejercicio que el que seguramente el que en vuestras ¿sabes? Interacciones pues os llevó a la oportunidad de este proyecto, como te digo, dentro del contexto de lo que hace CEIS hoy en día, ¿no? Sí, mira, tú has dicho una cosa que es muy importante, que la retribución tiene que ir ligada con el management. Y una cosa buena de este libro es precisamente que habla de management y habla de retribución. El problema de la retribución es que en muchas organizaciones, como nombra Javier en muchos de sus libros, como en Gestión de lo Imperfecto, es un tema higiénico. Y se queda en tema higiénico y entonces al final no se aprovecha para temas estratégicos y para ligarlo a políticas de motivación y de liderazgo. Está muy claro que la retribución, si no se gestiona bien, nunca va a sustituir a un liderazgo, a un buen jefe, a una buena organización, a otras muchas cosas. Entonces, la lucha de las organizaciones tiene que ser que el modelo de experiencia empleado, el modelo de propuesta de valor, esté alineado con ese modelo y reforzado con el modelo de management y de liderazgo. Pero lo que no puede pensar una organización es que por pagar mucho, si tiene un mal management o una mala gobernanza, eso va a funcionar. Y todo lo contrario, si tienes una muy buena gobernanza, pero tu salario no llega a unos mínimos higiénicos y no está diseñado de una manera motivadora, tampoco va a funcionar. Entonces, es entender la organización como un ser vivo, que aquí también parafraseo a Javier, donde realmente son importantes todos los miembros, y toda la cabeza, todo para que todo funcione de una manera compasada. Y creo que es lo que hemos intentado en el libro. O sea que al final está muy bien leer compensación y hacerlo bien y hacer las cosas de una manera justa, pero tampoco es suficiente si no lo haces con otras cosas que realmente tienen que ir acompañadas. Muy bien, Javier, ¿algo que añadir a esta reflexión? Vamos avanzando. Eh, sí, o sea, el dinero es fundamental. Me hace mucha gracia la expresión con el que comienza el texto de la contraportada. El dinero no da la felicidad, pero genera una sensación tan parecida que hay que ser un experto para diferenciarlo. En fin, es una broma que explica que estamos hablando de algo necesario para la vida. En Ujú. el libro, y sí es importante mencionarlo, dentro del primer capítulo hay un apartado concreto a toda la doctrina que una organización de 2000 años ha venido lanzando y que cuando uno lee textos de esa organización del siglo II dice, pero si esto es revolucionario. Bueno, si se escribió hace 18 siglos, que es la Iglesia Católica, con lo que se denomina la doctrina social de la Iglesia. Aquí también a veces uno se sorprende diciendo, no, es que el último papa habló de esto, ¿no? Bueno, el último papa y muchos de los 266 previos. Y lo que hay que hacer es extraer lo mejor de cada uno de ellos. El libro está salpimentado, como bien decías, de anécdotas que van tratando de acercarse a la valoración. Ahora me viene a la cabeza una que es el coste, en fin, también esto para atraer a los lectores, cuánto costaba viajar en el Titanic. Cuánto pagaron los que viajaron en las diferentes clases, ¿no? Ahí ha habido un trabajo primero de recopilación de datos de la época y luego de traslación a euros contemporáneos, cosa que es francamente difícil. En este caso concreto, en el caso del Titanic, hubo gente que viajó por un mínimo de 900 euros contemporáneos y los que tenían las mejores suites viajaron, eran muy pocas, pero pagaron 120.000 euros por ese viaje que acabaron todos en el fondo del mar. Bueno, el libro voy introduciendo algunas anécdotas, por ejemplo, por mencionar otra, por cuánto ganó, luego lo devolvió arrepentido, cuánto ganó Judas, cuánto cobró Judas por vender a Jesucristo. Ahí hago un análisis del el tipo de moneda que en la época circulaba, porque en aquel momento no se acuñaban monedas de plata en lo que hoy en día se denomina Tierra Santa, tenían que ser monedas de otros países, entonces pongo una comparación del peso de la moneda y del valor de la moneda y llego a la conclusión de que el precio del Hijo de Dios se valora entre aproximadamente 4.000 euros contemporáneos y 22.000 por esas 30 monedas, ¿no? Bueno, son datos, algunos meras curiosidades, pero que pueden ilustrar el valor del dinero en cada época.
Además de meras curiosidades interesantes que pueden tener su morbillo y ese interés para lectores, ¿sabes?, que buscan otras experiencias, es que yo creo que es otra dimensión porque la mente necesita aterrizajes concretos. Entonces, la palabra valor que acabas de mencionar y que de alguna forma está en nuestro título, lo que no está en unidades, la mente no lo reconoce. Entonces, o sea, todo al final hay que concretarlo en algo y al final hemos sido capaces a través de estas estos instrumentos que nos hemos ido dando como sociedad, de, bueno, de darle un valor concreto en forma de salario, etcétera, etcétera, que también es apasionante la historia de lo que era el sueldo y todo esto que cuentas muy bien, Javier, y que te lo voy a contar yo para que se lea en el libro. Está en o sea, que va más allá. Es que los humanos por necesidad necesitamos concretizar, contabilizar y entender esas cosas que están, que nos cuentan que valen, pero vale, pero ¿cuánto valen? Pues pues un precio, ¿eh? Entonces, bueno, pues es que tiene muchísima enjundia, Josep, todo lo que habéis hecho, ¿eh? Bueno, yo sabes lo que me siento orgulloso y lo estaba pensando mientras leía la parte de Javier, preparaba mi parte. Añadimos que también es justo decir un apéndice de México, Sí, elaborado por Ana Cristina sí, Sánchez, sí, sí. una persona querida y apreciada por nosotros, tanto ella como su marido. Y la verdad es que ha hecho un capítulo de México que también creo que es muy interesante y me gustaría reconocerlo. Pero lo que pensaba el otro día es que yo la semana que viene, este viernes, doy clase en la UPV, en la Universidad del País Vasco, y en 2 semanas doy a la Autónoma de Madrid. Y sería el libro que le recomendaría a mis alumnos para aprender de compensación, de política retributiva, de valor del trabajo y ver las tendencias. Y creo que lo bueno del libro es que lo pueden disfrutar estos alumnos que se están formando para aprender, pero cualquier directivo que tenga curiosidad para saber de compensación, formarse y dónde estamos, gracias a por qué estamos aquí y cómo van las cosas, creo que será una lectura que la gente lo disfrutará, porque creo que es un libro lleno de conocimiento. Las anécdotas todas aportan valor, o sea, ya sabes y en eso conoces mejor que nadie a Javier, que sus anécdotas hacen agradable el libro, pero siempre tienen su moraleja para que la gente entienda mucho mejor los conceptos y las noticias y las cosas. Y creo que es un libro que lo va a disfrutar muchísimo la gente porque creo que es fácil de leer, es agradable, pero también es un libro con peso, con contenido y que realmente las conclusiones que se pueden sacar son muy importantes. O sea que la verdad es que ya te digo, creo que es un libro donde la gente puede consultar temas de retribución y cualquiera que tenga curiosidad sobre management y sobre temas de compensación realmente le disfrutará mucho el libro. Muy bien. Yo me gustaría añadir a todo ello, estando totalmente de acuerdo, es un muy buen manual de historia en general, o sea, apasionante manual de historia, y luego explica algo que creo que es fundamental para entender al ser humano, que mueve el mundo. Para mí es el último, o sea, es el motor que se ha identificado de esta forma que contáis, ¿no? A través del mecanismo de la compensación, pero que es el eje al final de nuestra evolución como seres humanos. O sea, creo que el libro es apasionante, o sea, tiene muchas capas de lectura, ¿no? Y mucha profundidad a la vez que, como digo, fácil lectura, lo cual es un equilibrio que solo un maestro como Javier, acompañado por Josep, es capaz de alcanzar, ¿no? Sí, con aportaciones relevantes como la de Ana Cristina, sin duda, y también es de justicia mencionar a Roser Segarra, la prologuista, que ha hecho una lectura y una disección del libro muy oportuna, y el epílogo de lujo de Carlos de Benito, director de Recursos Humanos de CESTE, que es uno de los personajes imprescindibles en recursos humanos en España. El libro efectivamente tiene un tema de fondo que no se cita explícitamente, pero ahora sí lo hago verbalmente, que es que gran parte de las decisiones que tomamos son de egoísmo compartido. Y en eso lo explica muy bien Adam Smith cuando dice que el que pueda haber un comercio interesante para todos, procede del interés del carnicero de ganar dinero. Y esto no es malo, es buenísimo, porque va a procurar cuidar la carne para que la gente le siga comprando y procurar no pasarse para que la gente tenga medios para hacerlo, ¿no? Frente a eso, pues se encuentra la explicación marxiana
puede ser marciana y marciana, porque intentar defender que la economía funciona desde un dirigismo estatal es una insolencia intelectual, una estupidez mostrada a lo largo de la historia y en las referencias que explico de los países bajo el yugo comunista, pues no puede haber una economía, no puede haber libertad, porque lo que mueve al final el mundo es la libertad humana, la ilusión por, evidentemente, cada uno de nosotros desarrollarnos y contribuir a que otras personas también lo hagan. Sí. Josep, te dejo la última intervención que te tienes que ir y luego hacemos la sección de librería sin ti. Pues mira, en la vida yo soy un currante nato, pero también soy un disfrutón de la vida, ¿no? Y creo que mi regalo de Reyes de este año no puede ser mejor porque al final escribo un libro con una persona de un gran pensador como Javier y un gran amigo como Javier, editado por una persona que admiro como es como tú, Marta, y Gracias. además sobre el tema que me apasiona. Entonces, ¿qué queréis? O sea, yo solo me imagino estas Navidades entregando un libro en la mano de mis padres y la cara que les va a quedar y creo que en la vida tenemos que ser todos responsables. Yo soy un seguidor de la microgestión y que todos tenemos que hacer siempre lo mejor que podemos, pero dejadme decir que este año tengo un regalo magnífico y que me siento orgulloso del trabajo realizado, porque al final sabéis lo que os pasa, que ya te digo, algo que te apasiona y poderlo hacer con amigos es una de las mejores suertes que podemos tener. Eso es totalmente cierto y yo suscribo al 100%. Vete tranquilo que Javier y yo te cerramos el programa para que llegues a tu Os, compromiso. disculpadme los ruidos de fondo, y ha sido por motivos que Marta y Javier ya conocen, ha sido una... Estoy así casi como quien dice cambiando que me van echando de todas las partes, o sea, soy el que voy molestando en todas las partes, pero como siempre, os agradezco el trato. Marta, te lo agradezco todo muchísimo, el esfuerzo que has hecho de edición, que como siempre la mejor obra, pero en un mal envoltorio no luciría tanto y tú eres capaz de hacerlo que realmente luzca de verdad. Bueno, vosotros es muy fácil, pero gracias. Y nos vemos pronto. Y Javier, nos vemos pronto. Un abrazo a los dos. Bueno, Perfecto. muchas gracias. Oye, Adiós. Javier, como en otras ocasiones, siempre tenemos una sección de lecturas recomendadas a cargo de Rocío. Le voy a dar paso y luego ya entre tú y yo cerramos aquí esta Perfecto. conversación. Bueno, pues sí, vamos allá, ya lo tenemos porque además la primera recomendación nos acerca y yo creo que incluso nos puede a ampliar algún capítulo de este libro protagonista de hoy, porque además ha salido en la conversación, la recomendación, y hago hasta pareados. El libro que quiero recomendar es El encuentro de cuatro imperios, escrito por Javier Fernández Aguado, porque en este libro nos traslada a la época del descubrimiento de América para analizar las aportaciones a la gestión y el liderazgo de estas cuatro culturas que confluyeron a inicios del siglo XVI a ambos lados del Atlántico. En 1492 España era una de las naciones europeas que ya empezaba a tener un importante recorrido cultural e intelectual, las universidades estaban consolidándose y comenzaban a desarrollar pues, diferentes conocimientos antropológicos, jurídicos, éticos. Así que los españoles llegaron a América y hallaron ya culturas establecidas allí. Así que aztecas e incas eran los grandes imperios del Nuevo Mundo junto a los mayas, aunque ya estos habían perdido parte de su influencia. Estos tres pueblos tenían ya sistemas de gobiernos, de crecimiento organizativo, que hasta este momento no han sido estudiados de una forma sistemática, como ha hecho Javier. Así que este encuentro de cuatro imperios realiza una extraordinaria investigación sobre las aportaciones de estas cuatro culturas, los incas, los mayas, los aztecas y los españoles, al liderazgo, porque hoy en día muchos siguen inspirándose, incluso sin ser conscientes de ello, en esos orígenes dentro de todo el management, dentro de toda la gestión. Y la segunda recomendación nos acerca, por otro lado, a un trabajo grandísimo que hizo Josep Capel, que antes lo comentamos, en 2 volúmenes, que se titula Aprender a gobernar de los mejores, porque este libro proporciona pistas para afrontar las cuestiones que surgen en el día a día a la hora de tomar decisiones, todo a través de la obra, aprendiendo de los trabajos de más de 30 de los pensadores más notables de la historia de la humanidad. ¿Qué personajes son? Pues la lista incluye personajes relevantes en la historia, como puede ser Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Maquiavelo, Baltasar Gracián, Santa Teresa de Jesús, o también a otros contemporáneos mundialmente reconocidos, que también podemos llamarles clásicos incluso, como puede ser Byung-Chul Han, Peter Drucker, Luis Huete, Daniel Kahneman, Antonio Gramsci, José Aguilar, Michael Porter o
nuestro invitado Javier Fernández Aguado. Este libro, Aprender a gobernar de los mejores, además de ofrecer una síntesis de su pensamiento, recoge aportaciones sobre la naturaleza humana, la ética, la política de estos grandes pensadores, en lo que se convierte en un viaje intelectual, además de carácter holístico y práctico. Y bueno, estas son las recomendaciones de hoy. Espero que os hayan gustado. Todos estos libros están en nuestra web, www.libreriacolina.com. También os podéis visitar en nuestra tienda física en la calle Covarrubias, número 28. Muchas gracias. Bueno, gracias por la síntesis, porque este es el quinto libro que tenemos el lujo de publicarle a Javier y por lo tanto tendremos para una muy abundante sección de librería, pero no hay tiempo. Pero bueno, me gustaría cerrar esta conversación a tres o cuatro bandas, Javier, casi pidiéndote que expreses, bueno, lo que te dé la gana, faltaría más, pero fíjate como eh, Josep ha hecho una despedida en tono de sentimiento, casi tu sentir respecto a, pues, cómo te ha quedado este nuevo libro, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo lo que siento es un profundo agradecimiento, tanto desde el punto de vista de reto al propio Josep, como a esas personas que han querido involucrarse como prologuistas, como epiloguistas, como el trabajo de Ana Cris, y evidentemente, y deseo explicitarlo, el agradecimiento a ti, Marta, a Rocío, a Cristina, porque hacéis, digamos, la labor de edición absolutamente grata. Y los libros que publicáis, pues son libros diferenciales. Y ojalá tanto el fondo como la forma, el envoltorio como el contenido, pues contribuyan a que haya gente que pase una mejor Navidad profundizando y desarrollando el músculo del cerebro, que a veces no es el más atendido en la sociedad. Bueno, pues muchas gracias, Javier. Te diré que esto tiene como todo una contrapartida, que gracias a autores y amigos como tú no me voy a poder jubilar nunca, pero bueno, lo tengo asumido. Bueno, oye, pues muchísimas gracias a todos, a Rocío por estar ahí al mando de este podcast y a ti, bueno, por este nuevo logro, a Josep, a ambos por contar conmigo y efectivamente a todo el equipo que hay detrás de este libro, que ha habido una labor de muchas horas, mucho tiempo, pero bueno, que hemos llevado con satisfacción y alegría y que esperamos que todos los lectores disfrutéis, que es por lo cual pues se ha trabajado tanto. Así que gracias por estar ahí y hasta muy pronto. Hasta muy pronto.